ingeniero José Minola, quien escribiera el libro Zaineldin, Soldado de la Patria Grande. ¿Por qué este título para este libro? Se pensó en el concepto latinoamericano de proyección de su trabajo y de su testimonio, y por eso se habló de la Patria Grande, porque él estuvo en Panamá también difundiendo las ideas, y bueno, entonces creo que su obra se proyecta más allá de la frontera del país. ¿Por qué su interés en escribir sobre el coronel Zaineldin? Quise hacer un retrato de un gran patriota y de un amigo. No sé si lo logré, pero por lo menos lo intenté. Su libro se distribuyó en todo el país. ¿Quién financió el mismo? El doctor Deal, con su acostumbrada generosidad, financió el libro, y no solo eso, sino que él durante los últimos años incorporó al coronel a su empresa. En el libro donde se narra la historia del coronel se obvian los alzamientos Carapintada. ¿Cuáles fueron los motivos y las consecuencias de los mismos? ¿Por qué obvia esta etapa tan importante en la vida del coronel? Lo tomo, es una etapa mal interpretada, y cuanto más se hable, menos se va a aclarar. El motivo es que el coronel fue el ideólogo, el mentor de un movimiento nacionalista que recuperara el ejército, que como hasta el presente está destruido, y él, su única intención era recuperar la institución, no hacer movimiento. Lo que pasa es que Rico y una serie de gente tergiversaron los objetivos iniciales y la pureza del movimiento, y eso derivó en que él quedara manchado con el concepto Carapintada, que no tiene absolutamente nada que ver, y que se lo asocia a ese movimiento. Él fue el creador del movimiento nacionalista de recuperación de la institución. Seguir hablando de eso es embarrar un poco más la cosa, porque se ha hablado mucho y mal, así que yo obvié ese tema. Usted en el libro asevera que el indulto de Zaineldin se debió a la participación de Carter, Lula, Chávez, Rigoberta Menchú, entre otras personalidades internacionales. Los oficiales que fueron indultados junto al coronel Zaineldin y la historia oficial niega esa versión, ya que los anteriormente mencionados pedían el indulto de Gorriarán, no así el del coronel. Sí, ahí hay otro tema intrincado y sucio. El tema fue el siguiente, es decir, Zaineldin tuvo una gran pureza de intenciones, y se mezclaron, digamos así, muchos intereses, como los nombraba antes, y los que lo acompañaban porque era su ídolo, es decir, y querían, digamos así, lo mismo que él. Lo que sucede es que también querían adueñarse de un poco de ese movimiento, y Zaineldin en toda su vida quedó aislado, porque era un concepto un poco utópico, un poco excesivamente puro de un movimiento, y finalmente lo saca llamarlo así, la izquierda, el progresismo del mundo, porque vieron que como gente sensible, que era una barbaridad lo que habían hecho con el coronel, y entonces se unieron para presionar. En realidad hicieron un esfuerzo especialmente sobre Duhalde, que Lula le pidió como favor que lo soltara, porque era una barbaridad lo que se había hecho, pero no era solamente para defenderla, era para digamos así, recuperar a alguien que no tenía ninguna culpa. ¿Se puede equiparar a un héroe de la patria como el coronel Zaineldin frente a un terrorista como Gorriarán Merlo, ya que los dos fueron indultados el mismo día? Y sí, es lo que ocurre en la Argentina, en la Biblia del Calefón. Es decir, Gorriarán era un exaltado que luchaba contra
contra los molinos de viento. En cambio, Zaineldin era una persona pura que siempre tuvo intenciones claras y cristianas desde ya, un gran cristiano, y que lo que quería no era ser golpista, ese es un concepto equivocado. Él lo único que quería era recuperar su amado ejército, que estaba y está destruido porque se convirtió en una institución sin contenido, y a él eso le dolía muchísimo, y en vez de golpear al gobierno, él quería llamar la atención para que se dieran las condiciones de recuperar el ejército. Menem le prometió el oro y el moro, y después por supuesto lo traicionó. ¿En qué circunstancias conoció al coronel? Yo lo conocí tarde, aquí en estas oficinas. El doctor Real con su generosidad lo tomó, es decir, en su organización le dio un trabajo específico, es de administrar los campos de Chaco y Santiago, y bueno, y como yo vengo frecuentemente, lo empecé a tratar y empecé a descubrir la riqueza. Conocía su trayectoria, pero conocí la parte íntima, la parte del gran patriota, de la persona digna, y bueno, y pensé que había que rescatar ese legado histórico, ese testimonio de gran patriota para los jóvenes, porque no había nada escrito coherentemente sobre el tema. Y bueno, y con gran esfuerzo, como tengo tiempo, en 2 años pude poner, digamos así, en orden, yo lo rescato como testimonio, pero ahora con las perspectivas que me da el tiempo, lo que quise hacer fue un retrato de mi amigo Milo, el coronel.